Delgado. Lucho, buenos días. Hola Jennifer, ¿qué tal? Buenos días amigos. Y este es su segmento Valor Agregado, Economía, Finanzas y Negocios para tu día a día. Bienvenidos. La ministra Gladys Tribeño ha anunciado que considera que hay programas dentro del Ministerio de la Producción Produce que no son sostenibles, y esto lo ha explicado en torno a visualizar cuáles son las ventajas del PRA, que es un proyecto de un programa de USAID. Esto es interesante, lo que ha mencionado la ministra Gladys Tribeño, porque básicamente lo que dice es que es más importante que no el Estado, no las ONG, sino las empresas sean las articuladoras de varios programas donde se benefician finalmente, por ejemplo, a agricultores, a productores, para desarrollar cadenas productivas. Esto es un tema bastante interesante, porque lo que trata finalmente de decir es mejor, finalmente la famosa frase, enseñar a pescar que darle pescado a las personas, porque en la medida, por ejemplo, de que exista un asistencialismo directo donde haya un subsidio o se, trate de beneficiar por un periodo de tiempo corto, mientras dura un programa, a ciertas empresas para que de repente se desarrollen y para que puedan vender sus productos al mercado, o tratar de vender sus productos afuera, o tratar de relacionarlas con otras empresas más grandes que consuman esta producción. Lo importante es que al terminar el programa sea sostenible en el tiempo y que haya dejado un aprendizaje en estos beneficiarios, y esto suele no suceder en los programas tradicionales, porque una vez que se retira, la ayuda, simplemente todo se desarma, y es importante por eso que las empresas, en este caso, tomen un rol, facilitador o articulador de este tipo de programas. Yo quisiera añadirle a la ministra Gladys Tribeño un tema adicional. En cualquier, negocio, para que se desarrolle, hay tres patas importantes: el capital, la idea de negocio que generalmente tienen los productores de trucha, de lácteos en Cajamarca, qué sé yo, y el tema de gestión. Y lo importante es que también el Estado trate de articular estas tres patas: el capital, la idea de negocio, y lo más importante, sobre todo en programas dirigidos a mejorar el desarrollo productivo de las empresas en el país, es la gestión, porque sin buena gestión, estas empresas, a pesar de que tengan capital o ayuda inicial, una vez que se quite la ayuda, si no tienen una buena gestión para seguir desarrollando bien su empresa, probablemente se queden en nada. Por otro lado, el ministro Villena ha explicado que el SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, está todavía esperando su aprobación en el Congreso. Este proyecto de ley que presentó finalmente para que se cree esta superintendencia aún no se aprueba desde el año pasado, y explicó también que la idea de esta superintendencia de fiscalización laboral sería básicamente supervisar por tipo y por tamaño de empresa, porque según lo que menciona no es lo mismo tener un equipo que verifique a una empresa que tiene 1000 empleados que una planilla de 10 empleados. Son diferentes cualidades que deberían tener, diferente know-how que debería tener, el ente supervisor. Otro tema también que ha mencionado el ministro es el tema con respecto a el número de inspecciones que se hacen a través de las oficinas regionales. Él señala, por ejemplo, que hay varias oficinas donde la cantidad de inspectores laborales son menos de 5 inspectores laborales, y eso obviamente, con este SUNAFIL, la idea es que se potencie y haya más cantidad de inspectores laborales para asegurar la fiscalización. Y por otro lado también señala que este proyecto crearía eventualmente el Tribunal de Fiscalización Laboral, que vendría a ser algo así como el Tribunal actual de Fiscalización en el tema tributario, básicamente para que defina las controversias entre empleados y empleadores. Pero lo más importante, y esto creo que es una buena señal si es que se crearía este tribunal, es tratar de, definir cosas que en cual el empleador y el empleado divergen, y sentarlas como, de repente, jurisprudencia vinculante, porque en la práctica hay muchas cosas que aún quedan, en la nebulosa, y que si tanto el empleador como el empleado lo tuvieran claro, sería mucho más interesante. Un tema muy sencillo, por ejemplo, en el caso de las microempresas, antes presentaban una carta a los trabajadores diciendo que no se querían afiliar a una AFP. Luego, cuando vino la posibilidad de este fondo de pensiones sociales, en teoría el Estado iba a aportar parte del fondo de pensiones en la microempresa, si era una posibilidad para el trabajador, pero dado que no está reglamentado, entonces se ha quedado en la nebulosa, y obviamente los empleadores y los empleados no saben, en este caso, por ejemplo, qué es lo que deberían hacer, porque simplemente no se ha reglamentado. Entonces hay varios temas que definitivamente deberían definirse claramente para beneficio, en realidad, de
empleadores y empleados, y es un tema de definición de temas laborales. Por otro lado, también el Ministerio del Trabajo se opone a las gratificaciones sin descuentos. El día de ayer estuve señalando que, se ha aprobado ya en la Comisión de Economía el tema de que las gratificaciones de julio y diciembre ya no tengan estos descuentos por AFP o NP, obviamente dejando más dinero en los bolsillos de las personas al recibir su gratificación. El Ministerio del Trabajo, el señor Villena, se está oponiendo a esto. Por otro lado, el reconocido economista Jorge González Izquierdo está apoyando esto. Son dos decisiones diferentes, pero difieren básicamente en el tema de los plazos. Yo creo que ambos tienen razón. El ministro Villena explica que efectivamente al no descontarle, por ejemplo, el aporte de la AFP a los trabajadores en las gratificaciones, obviamente esto tendría un impacto a la hora que se jubilen, porque el fondo sería menor, y esto es cierto. Y por otro lado, el economista Jorge González Izquierdo señala, por ejemplo, que beneficiaría a la gente porque tendría mayor impacto en el consumo interno y la demanda interna de corto plazo, porque obviamente la gente, al tener más dinero, va a consumir más, y obviamente esto generaría pues un círculo virtuoso en la economía. Simplemente estamos hablando acá de qué es lo que la gente prefiere, si prefiere más el dinero en el corto plazo o prefiere el dinero en el largo plazo a la hora de tener su jubilación. Ahora sabemos obviamente que el peruano promedio, no es que tenga una cultura previsional fuerte, no es que efectivamente esté pensando en que de aquí a los 65, 70, 75 años, qué dinero, cómo va de dónde van a venir sus ingresos para poder mantenerse. Y en ese tema, el tema de la cultura previsional, que es lo que ha señalado también el ministro Castilla, es un tema muy importante. Y es importante que desde estos espacios, por ejemplo, señalemos que la gente, ustedes amigos que nos están viendo, comiencen a pensar mucho más en lo que va a ser su vida cuando tengan 70, 75, 80 años y cómo van a generar sus ingresos. Mucho de lo que sucede ahora es que los hijos tienden a asumir la carga de los padres, pero para eso justamente existen los fondos previsionales. El tema de la reforma previsional, por ejemplo, de las AFPs, en ese sentido es muy importante. Y por último, China decide un sorpresivo recorte de tasas de interés. Esto ha sorprendido al mundo porque efectivamente, lo que está dando China es una señal clara de que al recortar la tasa de interés tiene el temor de que su economía se desacelere. ¿Y esto cómo funciona? China, al recortar las tasas de interés, básicamente lo que le dice el mercado es pues obtener financiamiento o crédito más barato, y lo que trata de hacer finalmente es que haya gente que tome más créditos para hacer inversiones, porque imaginemos, por ejemplo, que una inversión, por ejemplo, ha dado una rentabilidad del 20%, pero la tasa de interés era del 15%. Mientras más baja sea la tasa de interés, obviamente la rentabilidad de ese proyecto va a ser mayor y obviamente va a tender a inclusive hacer que ciertos proyectos también sean rentables, y eso básicamente es lo que está haciendo China y lo que hace en realidad cualquier país cuando recorta sus tasas de interés. Pero la señal es clara. China, ya con esta señal lo que está haciendo es diciendo: existe un temor de que con lo que pase con la crisis europea y la desaceleración que probablemente esto genere, también va a afectarme a mí, y por lo tanto voy a tomar medidas de corto plazo para tratar de paliar este tema. Los datos económicos el día de hoy: el tipo de cambio dólar lo tenemos en compra en 2.674 y la venta en 2.675. Ha bajado el tipo de cambio en los últimos días, los últimos 3 días hemos visto, un tipo de cambio desacelerándose, no tan suavemente. Y esto, como les explicaba, porque vamos a seguir viendo volatilidades en el corto plazo. Probablemente, si mañana hay una mala noticia con respecto al tema de cómo terminen las cosas en Grecia, probablemente el tipo de cambio nuevamente vuelva a subir, porque la gente va a ser más adversa al riesgo y va a tratar de tener más dólares a nivel mundial. Pero esto no se sabe todavía. Entonces, esta volatilidad, subidas y bajadas bruscas del tipo de cambio, probablemente continúen a lo largo de este mes. El tipo de cambio euro en compra lo tenemos en 3.451 y la venta en 3.549.